Estaba ahí, observando a Lucía Mendoza mientras el médico le explicaba por tercera vez que no había nada más que hacer, cuando supe que había llegado el momento de intervenir. Ella no podía verme todavía, pero yo podía sentir cada latido débil de su corazón cansado, cada célula de su cuerpo librando una batalla perdida, cada pensamiento oscuro que la empujaba a rendirse antes de tiempo. Caminé descalzo por los pasillos fríos del Hospital General de Guadalajara hasta llegar a esta habitación del tercer piso donde un alma estaba a punto de soltar la vida. Lucía no sabía que su historia estaba por cambiar para siempre, pero yo sí lo sabía. Siempre lo había sabido. Pude ver en sus ojos no solo el miedo a la muerte, sino algo mucho más doloroso, la resignación de quien ya no espera milagros. Tenía 32 años y un cuerpo que parecía de 60. El cáncer de páncreas en etapa 4 había devorado todo rastro de la mujer vibrante que alguna vez fue. Sus manos descansaban inmóviles sobre las sábanas blancas del hospital, tan delgadas que podía contar cada hueso, cada vena azul que luchaba por llevar vida a un organismo que se apagaba. El doctor Héctor Villarreal, un oncólogo de 50 años con 30 años de experiencia, sostenía una carpeta con resultados que confirmaban lo inevitable. 3 meses de vida, quizás 4 si tenía suerte. Observé cómo el médico intentaba mantener la compostura profesional mientras explicaba las opciones de cuidados paliativos. Su voz temblaba ligeramente, porque Lucía no era solo una paciente más. La había visto llegar 6 meses atrás con esperanza en los ojos. Había visto cómo cada tratamiento fallaba, cómo cada quimioterapia la debilitaba sin detener el avance implacable de la enfermedad. Ahora estaba aquí, diciéndole que era momento de considerar el hospicio, de llamar a la familia, de despedirse. Lucía escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, con una calma artificial que solo yo podía ver que era puro agotamiento emocional. Pude sentir cómo su espíritu se contraía, cómo una parte de ella ya había comenzado a despedirse de este mundo. Pensaba en su hija Valeria, de apenas 7 años, quien todavía creía que mamá se iba a curar porque los doctores eran mágicos. Pensaba en su esposo Daniel, quien trabajaba dobles turnos como mecánico en un taller del centro para pagar tratamientos que ya no servían de nada. Pensaba en todas las cosas que nunca vería: el primer día de escuela de Valeria en secundaria, su graduación, su boda. Me acerqué un paso más, todavía invisible para sus ojos físicos, y toqué suavemente el borde de su cama. Era hora de que supiera que no estaba sola, que nunca lo había estado. Me manifesté gradualmente, como si la luz de la ventana cobrara forma humana. Primero fue solo un resplandor suave que Lucía notó por el rabillo del ojo, luego una silueta, finalmente un hombre de apariencia simple vestido con ropa sencilla, sentado en la silla junto a su cama. El doctor Villarreal seguía hablando sobre morfina y cuidados de enfermería sin percatarse de mi presencia. Yo solo existía para ella en ese momento, porque así lo había decidido. Lucía parpadeó varias veces, confundida, su mente intentando procesar si estaba alucinando por los medicamentos o si realmente había alguien más en la habitación. Esperé a que el médico terminara su explicación y saliera de la habitación con una expresión de derrota profesional en el rostro. La puerta se cerró con un clic suave. Lucía y yo nos quedamos solos. Ella me miraba fijamente, con los ojos entrecerrados tratando de enfocar. Me incliné ligeramente hacia adelante y hablé con voz tranquila pero firme. Lucía Guadalupe Mendoza Reyes, dije usando su nombre completo, ese que solo aparecía en documentos oficiales y que nadie usaba desde que su abuela había muerto. Sus ojos se abrieron completamente, el shock evidente en cada músculo de su rostro demacrado. Sé que estás cansada. Sé que has dejado de pedirme ayuda porque crees que no te escucho. Ella intentó hablar, pero su voz salió como un susurro áspero. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? ¿Cómo sabes mi nombre completo? Sonreí con ternura. Conozco muchas cosas sobre ti, Lucía. Conozco que hace exactamente 18 días dejaste de orar porque pensaste que tus oraciones molestaban, que había gente más importante que merecía mi atención. Conozco que anoche, cuando Daniel se quedó dormido en esa silla incómoda junto a tu cama, le acariciaste el cabello y le pediste perdón en silencio por estar muriendo.
como si fuera tu culpa. Vi cómo todo su cuerpo se tensaba, cómo sus manos aferraban las sábanas con la poca fuerza que le quedaba. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, no de tristeza, sino de algo más primitivo, miedo mezclado con asombro. Eso fue. Nadie estaba despierto. Nadie pudo verme hacer eso. Me acerqué un poco más, mi voz bajando a un tono aún más íntimo. Vi cuando tenías 9 años y encontraste a tu madre llorando en la cocina porque no tenía dinero para comprar comida. Vi cómo le diste los 30 pesos que habías guardado de tu cumpleaños sin decir una palabra. Solo los dejaste sobre la mesa y saliste corriendo. Tu madre nunca supo que fuiste tú. Pensó que tu padre los había dejado ahí. Pero yo lo vi, Lucía. Vi ese corazón generoso que siempre has tenido. Ella comenzó a temblar visiblemente. Su respiración se aceleró. El monitor cardíaco junto a su cama empezó a pitar más rápido. No, no es posible. Nadie sabe eso. Ni siquiera Daniel sabe esa historia. Yo nunca se la conté a nadie. Extendí mi mano y toqué suavemente su brazo. Sentí como un calor reconfortante fluyó desde mi palma hacia su piel fría. Ella dejó escapar un pequeño grito ahogado, no de dolor sino de sorpresa, porque en ese instante sintió algo que no había sentido en meses. Ausencia total de dolor. Solo duró unos segundos, pero fue suficiente para que supiera que esto era real, que yo no era una alucinación inducida por medicamentos. ¿Qué eres?, preguntó con voz quebrada. ¿Eres un ángel? ¿Vienes a llevarme? ¿Ya es mi momento? Negué con la cabeza lentamente. No vengo a llevarte, Lucía. Vengo porque escuché cada oración que pensaste, que no llegaba a ningún lado. Vengo porque vi cada lágrima que derramaste en silencio para que Valeria no te viera llorar. Vengo porque conozco el contenido exacto de esa carta que escribiste hace 3 noches y escondiste en el cajón de tu buró. Esa carta donde le explicas a tu hija cómo vivir sin ti, donde le dices que siempre la amarás incluso desde el cielo. Lucía soltó un sollozo profundo y se llevó las manos temblorosas al rostro. Por favor, dime quién eres. Necesito saber quién eres. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, observando el atardecer sobre Guadalajara. Antes de decirte mi nombre, necesito que entiendas algo. Necesito que sepas que nunca, ni un solo segundo de tu vida has estado sola, que cada momento de dolor, cada noche de insomnio por el miedo, cada vez que apretaste los dientes para no gritar de agonía, yo estuve ahí, sosteniéndote de maneras que no podías ver. Me volteé para mirarla directamente a los ojos. Mi nombre es un nombre que has pronunciado miles de veces en tu vida. Un nombre que le enseñaste a Valeria cuando tenía 3 años. Un nombre que has gritado en desesperación y susurrado en gratitud. Ella me miraba con los ojos desorbitados, su mente procesando lo imposible, su corazón ya sabiendo la verdad que su razón se negaba a aceptar. Y entonces, con voz temblorosa, preguntó lo que cambiaría todo. ¿Eres Jesús?, susurró con voz apenas audible, como si pronunciar mi nombre en voz alta fuera a romper el hechizo y hacerme desaparecer. Sus labios temblaban. Todo su cuerpo se estremecía con una mezcla de terror reverencial y esperanza desesperada. Me acerqué nuevamente a su cama y me senté en el borde, mirándola directamente a los ojos, con toda la ternura que un corazón humano podía apenas empezar a comprender. Sí, Lucía Guadalupe, soy yo. Soy quien escuchó cada una de tus oraciones, incluso aquellas que no terminaste de pronunciar porque el dolor te robaba las palabras. Soy quien sostuvo a Valeria en mis brazos invisibles cada vez que lloraba, preguntando por qué su mamá estaba enferma. Soy quien le di fuerzas a Daniel cuando pensaba que no podría soportar un día más verte sufrir. Observé cómo su rostro pasaba por una docena de emociones en segundos. Incredulidad, shock, miedo, alivio, vergüenza, amor. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y traté de alcanzarme, pero le faltaban las fuerzas. Tomé sus manos entre las mías, sintiendo cada hueso frágil, cada pulso débil. Conozco muchas cosas sobre ti, Lucía Guadalupe Mendoza Reyes. Repetí su nombre completo con reverencia, como una bendición. Conozco que hace 6 meses, cuando el doctor Villarreal te dio el diagnóstico inicial, no lloraste hasta llegar al estacionamiento porque no querías que Daniel te viera desmoronarte.
Te sentaste en el asiento del copiloto de su camioneta vieja y apretaste los puños con tanta fuerza que tus uñas dejaron marcas en tus palmas. Ella asintió lentamente, las lágrimas ya corriendo libremente por sus mejillas hundidas. Continué, mi voz suave pero firme. Conozco que durante la tercera sesión de quimioterapia, cuando el veneno entraba por tus venas y sentías que tu cuerpo se partía en dos, cerraste los ojos y me pediste que, si realmente existía, si realmente me importaba, te dieras una señal. Cualquier señal. Y cuando abriste los ojos, viste a una enfermera nueva, joven, que te sonrió y te dijo que todo estaría bien. Esa sonrisa te dio fuerzas para terminar la sesión. Esa enfermera era mi respuesta, Lucía. Yo estaba ahí. Sus sollozos se intensificaron, su pecho subía y bajaba con dificultad. El monitor cardíaco aceleró su ritmo, pero yo sabía que no era peligro. Era liberación. Era el corazón de alguien que había cargado un peso imposible durante demasiado tiempo y finalmente podía soltarlo. Pero hay algo más profundo que conozco, dije, apretando suavemente sus manos. Conozco que cuando tenías 15 años, tu padre te abandonó a ti y a tu madre sin explicación. Se fue un martes por la mañana diciendo que iba a trabajar y nunca regresó. Conozco que durante años te culpaste a ti misma, pensando que si hubieras sido una mejor hija, más obediente, más callada, quizás él se habría quedado. Cargaste esa culpa como una piedra en el pecho durante 17 años. Lucía dejó escapar un gemido profundo, primitivo, el sonido de una herida antigua finalmente expuesta a la luz. Yo pensé que había sido mi culpa, logró decir entre sollozos. Pensé que me había ido porque yo no era suficiente. Acerqué mi rostro al suyo. Necesitaba que viera la verdad en mis ojos, y conozco el secreto más oscuro que guardas en lo más profundo de tu corazón, ese que nunca le has dicho a nadie, ni siquiera a Daniel. Conozco que hace 2 meses, en medio de la noche, cuando el dolor era tan intenso que no podías ni respirar, fuiste al baño y miraste el frasco de pastillas para dormir que el doctor te había recetado. Contaste cuántas había, calculaste si serían suficientes, y por 5 minutos completos consideraste tomarlas todas de una vez. El llanto de Lucía se convirtió en un sollozo desgarrador que sacudió todo su cuerpo frágil. Era el tipo de llanto que viene desde el centro mismo del alma, cuando todas las paredes que hemos construido se derrumban de golpe. Sus manos se aferraron a las mías con una fuerza que no sabía que todavía tenía. Perdóname, repetía una y otra vez. Perdóname, perdóname, perdóname. Estaba tan cansada. Tenía tanto miedo. No quería seguir siendo una carga para Daniel y Valeria. Pensé que estarían mejor sin mí. La rodeé con mis brazos, sosteniéndola mientras lloraba como no había llorado en meses, quizás en años. Sentí cada temblor de su cuerpo. Escuché cada sollozo ahogado contra mi hombro. Percibí la liberación que ocurría en su espíritu. No había nada que perdonar porque yo ya conocía su dolor. Ya había cargado con él mucho antes de que ella naciera. Pero necesitaba escucharse a sí misma verbalizarlo. Necesitaba que ese secreto dejara de envenenarla desde adentro. Lucía, escúchame bien, dije mientras la sostenía. Lo que sentiste esa noche no te hace débil. Te hace humana. El dolor físico constante puede quebrar hasta al espíritu más fuerte. Pero necesito que entiendas algo. No dejaste ese baño porque fueras cobarde. Lo dejaste porque en lo más profundo de tu ser todavía había una chispa de esperanza. Todavía creías, aunque fuera apenas un poco, que quizás, solo quizás, yo no te había olvidado. Ella levantó su rostro empapado de lágrimas para mirarme. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero por primera vez en meses vi algo más que dolor en ellos. Vi el principio de algo que había muerto lentamente. Esperanza real, tangible, del tipo que puede mover montañas. ¿Por qué ahora?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué vienes ahora y no hace 6 meses cuando empezó todo esto? ¿Por qué dejaste que sufriera tanto? Limpié sus lágrimas con mis pulgares, sabiendo que esta era la pregunta que toda alma en agonía eventualmente hace. Porque este momento, este preciso instante, es cuando estabas lista para recibirme completamente. No con expectativas, no con demandas, no con condiciones, sino con un corazón totalmente abierto,
quebrantado y humilde. Es en ese tipo de corazón donde puedo hacer mi mejor trabajo. Ella cerró los ojos y recostó su cabeza en mi hombro nuevamente, esta vez no llorando, sino simplemente descansando, permitiéndose sentir paz por primera vez en medio año. Permanecimos así durante varios minutos, mientras el sol terminaba de ocultarse tras las montañas de Guadalajara y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Después de varios minutos en silencio, Lucía comenzó a hablar. Su voz era débil, pero necesitaba sacar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Yo escuchaba con atención absoluta, validando cada palabra con mi presencia, asintiendo cuando era necesario, apretando su mano cuando el dolor de los recuerdos se volvía demasiado intenso. Todo empezó con un dolor de espalda. Comenzó, mirando hacia el techo como si estuviera reviviendo cada momento. Pensé que era por cargar a Valeria. Ella tenía 6 años y todavía le gustaba que la cargara. Fui al médico esperando que me recetara algo para los músculos. En cambio, me mandó a hacer estudios. Luego más estudios. Luego me enviaron con un especialista. Pude sentir cómo su corazón se aceleraba al recordar ese día específico. Recuerdo que estaba sentada en el consultorio del doctor Villarreal. Era un día martes, llovía afuera. Daniel no pudo acompañarme porque tenía que trabajar. El doctor tenía una expresión en su rostro que nunca olvidaré. Intentaba mantener la compostura profesional, pero podía ver la lástima en sus ojos. Cáncer de páncreas, etapa 4. Metástasis en el hígado. Dijo las palabras como si estuviera leyendo un reporte del clima. Ella apretó mi mano más fuerte. Lo primero que pensé no fue en mí, fue en Valeria, mi niña que apenas estaba aprendiendo a leer, que todavía se metía en mi cama cuando tenía pesadillas, que creía que su mamá era invencible. ¿Cómo le iba a decir que me estaba muriendo? ¿Cómo se lo dijiste? Pregunté suavemente, aunque ya conocía la respuesta. Necesitaba que ella lo verbalizara, que sacara el veneno de esos recuerdos. Lucía soltó una risa amarga. No se lo dije. No directamente. Le dije que mamá estaba enferma, pero que los doctores me iban a curar. Le dije que el tratamiento me haría sentir mal por un tiempo, pero que después estaría mejor. Le mentí, Jesús. Le mentí a mi propia hija porque no tuve el valor de decirle la verdad. No le mentiste, corregí con firmeza. Le diste esperanza. Le diste tiempo para ser niña un poco más antes de que el mundo le arrebatara esa inocencia. Ella negó con la cabeza. Pero ahora es peor. Ahora ella me ve cada día más débil, más delgada, más enferma. Me pregunta cuándo voy a mejorar y yo tengo que sonreír y decirle que pronto, que pronto. Y sé que cuando finalmente muera va a sentir que le mentí. Va a crecer pensando que su mamá era una mentirosa. Observé cómo las lágrimas volvían a caer por sus mejillas. Cuéntame sobre el tratamiento, pedí. Cuéntame qué has pasado estos meses. Lucía respiró profundo, reuniendo fuerzas. La quimioterapia fue un infierno. Cada sesión era peor que la anterior. Vomitaba hasta que no quedaba nada en mi estómago. Solo bilis y sangre. Se me cayó todo el cabello. Valeria lloraba cada vez que me veía, porque decía que no me reconocía. Tuve que comprar una peluca barata en el mercado para que dejara de asustarse. Continué sosteniendo su mano mientras seguía relatando su calvario. Daniel gastó todos nuestros ahorros en los primeros 3 meses. Vendimos el carro. Pedimos prestado dinero a su hermano. Hicimos una rifa en el barrio. La gente fue generosa, tan generosa que me daba vergüenza. Vecinos que apenas conocíamos nos daban dinero. La dueña de la tienda de la esquina organizó una colecta. Y yo sabía en mi corazón que todo ese dinero se estaba desperdiciando porque yo no me iba a curar. ¿Cuándo dejaste de tener esperanza? Pregunté, aunque podía ver exactamente el momento en mi mente. Ella cerró los ojos. Hace 1 mes. Después de la última quimioterapia, el doctor Villarreal me hizo nuevos estudios, y cuando me mostró las imágenes, no necesité que me explicara nada. Vi con mis propios ojos cómo el cáncer había crecido a pesar de todo. Los tumores eran más grandes. Había nuevas manchas en el hígado. Mi propio cuerpo me estaba traicionando. Pude sentir la profundidad de su desesperación, cómo había penetrado hasta los huesos. Esa noche, cuando Daniel y Valeria se quedaron dormidos, salí al pequeño balcón de nuestra casa.
Miré las estrellas y te hablé. Te dije que estaba enojada contigo, que no entendía por qué permitías esto, que había gente mala en el mundo que merecía morir más que yo solo quería ver crecer a mi hija, que no pedía nada más. Lo escuché todo, dije con voz cargada de emoción. Cada palabra, cada reproche, cada grito silencioso. Y no me ofendí, Lucía, porque entendí tu dolor. Lo sentí como si fuera mío. Ella me miró directamente, sus ojos buscando respuestas. Entonces, ¿por qué? Si me escuchaste, si sentiste mi dolor, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué dejaste que llegara hasta este punto? Me incliné hacia adelante. Necesitaba que entendiera esta verdad fundamental. Porque tenía que llegar al fondo absoluto, Lucía. Tenías que llegar al punto donde no quedara nada de tu propia fuerza, nada de tu control, nada de tus planes. Tenías que llegar al lugar donde lo único que podías hacer era rendirte completamente. No porque yo disfrute verte sufrir, sino porque solo en ese lugar de rendición total es donde puedes recibir el milagro que tengo preparado para ti. ¿Milagro?, susurró casi sin atreverse a creer. Asentí lentamente. Pero antes de hablarte de eso, necesito que entiendas algo más. El dolor que has experimentado no fue en vano. Cada momento de sufrimiento te transformó de maneras que no puedes ver todavía. Te enseñó compasión profunda. Te mostró quién realmente estaba a tu lado cuando todo se derrumbó. Te obligó a soltar el control que pensabas que tenías sobre tu vida. Te preparó para este momento exacto. Lucía procesaba mis palabras con expresión de asombro mezclado con confusión. ¿Pero mi hija? ¿Daniel? Ellos han sufrido tanto viéndome así. Ellos también están siendo transformados, expliqué. Daniel está aprendiendo el verdadero significado de amar en la enfermedad y en la salud. Está descubriendo una profundidad de devoción que nunca supo que tenía. Y Valeria, aunque es pequeña, está aprendiendo sobre resiliencia, sobre amor incondicional, sobre aferrarse a la esperanza cuando todo parece perdido. Estas lecciones les servirán por el resto de sus vidas. Entonces, ¿todo este sufrimiento tenía un propósito?, preguntó. Su voz quebrándose nuevamente, acaricié su cabello con ternura. Todo tiene un propósito. Cuando me permites tejer los hilos rotos de tu vida en algo hermoso, nada se desperdicia conmigo, Lucía. Ni una sola lágrima, ni un solo momento de dolor. Todo será redimido, todo será transformado en testimonio, que tocará vidas que ni siquiera conoces todavía. Ella cerró los ojos y lágrimas nuevas rodaron por sus mejillas, pero éstas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de algo más profundo. Aceptación mezclada con el primer destello de esperanza genuina en meses. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, observando las luces de Guadalajara que comenzaban a encenderse en la oscuridad creciente. Sabía que lo que estaba por pedirle a Lucía parecería imposible, incluso cruel, pero era necesario. Era la prueba que determinaría si su corazón estaba verdaderamente listo para recibir lo que tenía preparado para ella. Lucía, dije volteándome para mirarla, necesito pedirte algo, algo que va a requerir todo el valor que te queda. Vi cómo su cuerpo se tensaba ligeramente, expectante. ¿Qué necesitas que haga? Regresé a su lado y tomé nuevamente sus manos entre las mías. Necesito que perdones a tu padre. El cambio en su expresión fue instantáneo. La paz que había comenzado a instalarse en su rostro se evaporó, reemplazada por shock y resistencia. ¿Qué? No, no puedes pedirme eso. Él me abandonó. Nos abandonó. Dejó a mi madre sola con una niña de 15 años. Nunca llamó, nunca mandó dinero, nunca explicó por qué. Simplemente desapareció como si nunca hubiéramos existido. Lo sé, respondí con calma. Conozco cada detalle de lo que hizo y cómo te lastimó. Conozco que cada vez que Valeria te pregunta por su abuelo paterno, sientes una punzada de dolor mezclada con rabia. Conozco que has soñado con el día en que él regrese solo para poder gritarle todo el daño que causó. Lucía apartó su mirada de mí, su mandíbula apretada. Entonces sabes por qué no puedo perdonarlo. No se merece mi perdón. No después de lo que hizo. Me senté nuevamente en el borde de su cama. Tienes razón, no se lo merece. El perdón nunca es sobre lo que la otra persona merece, Lucía. Es sobre liberarte a ti misma
de las cadenas que has cargado durante 17 años. Ese resentimiento que guardas contra él es como veneno que bebes esperando que él sea quien muera. Pero es que no entiendes. Su voz se elevó tanto como su cuerpo débil se lo permitía. Él destruyó mi capacidad de confiar. Pasé años preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué no fui suficiente para que se quedara? Incluso ahora, incluso con Daniel, que me ha demostrado ser diferente, hay una parte de mí que siempre espera que me abandone también. Asentí con comprensión profunda. Lo sé. Y ese miedo ha contaminado tu matrimonio de maneras sutiles que ni siquiera Daniel entiende completamente. Cuando él llega tarde del trabajo, tu primer pensamiento es que quizás hoy sea el día que no regrese. Cuando está callado o distraído, asumes que está planeando cómo dejarte. Vives con un pie en la puerta, siempre preparada para el abandono que crees inevitable. Lágrimas de frustración corrían por el rostro de Lucía. ¿Y cómo se supone que perdone algo así? ¿Cómo perdono a alguien que ni siquiera sabe que estoy muriendo? Que probablemente ni siquiera piensa en mí. Me incliné más cerca de ella. Lo perdonas no por él, sino por ti. Lo perdonas porque ese peso que cargas está ocupando espacio en tu corazón que necesito para lo que viene. Lo perdonas porque tu hija necesita ver que es posible soltar el dolor sin que eso signifique que lo que pasó estuvo bien. Lo perdonas porque yo ya lo perdoné hace mucho tiempo y necesito que confíes en mi juicio. Vi la batalla interna que se libraba en sus ojos. Era una guerra entre el dolor justificado de años y la invitación a una libertad que apenas podía imaginar. Sus manos temblaban, su respiración era irregular, todo su cuerpo parecía resistirse a la idea. «No puedo», susurró finalmente. «No tengo la fuerza para perdonar algo tan grande». Sonreí con ternura. «Tienes razón. No tienes la fuerza. Pero yo sí. Y si me dejas, puedo darte mi fuerza. Puedo tomar ese peso de tus hombros y cargarlo yo. Pero necesitas elegir soltarlo. Necesitas decir las palabras, aunque no las sientas todavía. La obediencia viene primero. Los sentimientos seguirán después». Lucía cerró los ojos con fuerza, lágrimas escapando entre sus párpados apretados. Pude sentir cada fibra de su ser luchando contra esto, cada instinto de autoprotección gritando que era demasiado, que era injusto, que ella era la víctima aquí, y tenía razón en todo eso. Pero también sabía que mientras se aferrara a ese derecho de estar herida, nunca podría recibir la sanación completa que necesitaba. Pasaron varios minutos en silencio tenso. Observé cómo procesaba, cómo peleaba, cómo finalmente algo en su interior comenzaba a ceder. No era resignación sino rendición, y había una diferencia crucial entre ambas. Finalmente, con voz apenas audible y quebrada por el esfuerzo emocional, comenzó a hablar. «Perdono a mi padre, Esteban Mendoza». Hizo una pausa respirando con dificultad. «Perdono que nos dejara. Perdono que nunca explicara por qué. Perdono todos los cumpleaños perdidos. Todas las noches que mi madre lloró. Todos los años que me sentí no suficiente». Con cada frase, pude ver cómo algo invisible pero muy real comenzaba a desprenderse de ella. Era como ver cadenas que no podía tocar ni ver caer una por una. Su rostro, aunque todavía marcado por el llanto, empezaba a suavizarse de maneras que ni ella misma notaba todavía. «Perdono que no esté aquí ahora, cuando me estoy muriendo», continuó su voz ganando un poco más de fuerza. «Perdono que Valeria nunca lo conozca. Perdono que Daniel tenga que ser padre y abuelo para nuestra hija. Lo perdono todo, aunque no lo entienda, aunque todavía duela». En el momento en que pronunció esas últimas palabras, sucedió algo extraordinario. No fue un rayo de luz desde el cielo, ni un trueno dramático. Fue mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso. Sentí cómo la presencia del Padre llenaba esa habitación de hospital con una paz tan densa que casi podía tocarse. Lucía abrió los ojos sorprendida, claramente sintiendo algo que no podía explicar. «¿Qué es esto?», preguntó mirando alrededor de la habitación, como si esperara ver algo visible. «Me siento diferente. El peso en mi pecho no está». Sonreí ampliamente. «Eso, mi querida Lucía, es libertad. Es lo que sucede cuando sueltas lo que nunca fue tu responsabilidad cargar. Que ahora que has hecho espacio en tu corazón, ahora puedo darte lo que vine a traerte.
Coloqué ambas manos sobre su abdomen, justo donde sabía que los tumores habían crecido sin control. Sentí bajo mis palmas el calor de su cuerpo debilitado, el caos celular que el cáncer había causado. Y con autoridad absoluta sobre toda enfermedad, toda dolencia, toda muerte, hablé directamente a su cuerpo. Paz, ordené. No fue una súplica ni un deseo. Fue un mandato con el peso de toda la creación detrás. Y al instante, sentí como las células cancerosas comenzaban a morir, como los tumores empezaban a encogerse, como todo el sistema de su cuerpo recibía la orden de restaurarse. Lucía dejó escapar un grito ahogado. ¿Qué está pasando? Siento como fuego, pero no quema, como si mi cuerpo entero estuviera vibrando por dentro. Tu cuerpo está recordando cómo sanar, expliqué, mientras mantenía mis manos en su lugar. Le estoy recordando el diseño original, antes de que la enfermedad lo distorsionara. Pero necesito que entiendas algo importante, Lucía. Este no es solo un milagro físico, es un milagro completo. Cuerpo, mente y espíritu, todo está siendo restaurado al mismo tiempo. Mantuve mis manos sobre su abdomen durante varios minutos más mientras el proceso de sanación continuaba. Pude sentir cada célula respondiéndome, cada órgano dañado recibiendo nueva vida, cada sistema fallido reactivándose. Lucía temblaba bajo mis manos, no de miedo, sino de algo que su cuerpo reconocía a nivel celular, la presencia del Creador restaurando su creación. Cuando finalmente retiré mis manos, Lucía respiraba de manera diferente. Ya no era esa respiración superficial y dolorosa de alguien cuyos pulmones luchan contra órganos inflamados. Era profunda, completa, libre. Sus ojos se abrieron enormemente cuando se dio cuenta de lo que acababa de sentir. El dolor, susurró con asombro. El dolor constante en mi espalda ya no está. El ardor en mi abdomen desapareció. Se llevó las manos temblorosas a su estómago, palpando el área donde los tumores habían estado. No puede ser. Esto no puede ser real. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta. Hay solo una manera de confirmarlo. Necesitas que el doctor Villarreal venga y vea lo que ha sucedido. Lucía me miró con pánico repentino. No, espera. Si te ve aquí, si intentas explicarle lo que pasó, pensará que estoy loca. Me aumentará los sedantes pensando que estoy alucinando. Sonreí con calma. Él no me verá a menos que yo lo permita, pero necesita ver lo que yo he hecho en ti, porque su testimonio será parte de tu historia, Lucía. Su incredulidad transformada en asombro será la prueba que muchos necesitarán para creer. Antes de que ella pudiera protestar más, abrí la puerta y llamé por el pasillo. «Doctor Villarreal, por favor, venga. Es urgente». Sabía que mi voz llegaría a sus oídos, aunque estaba 2 habitaciones más allá, porque así lo quise. Escuché sus pasos apresurados acercándose. Cuando entró a la habitación, me volví invisible para él nuevamente, solo una presencia que Lucía podía percibir. El médico llegó con expresión preocupada, esperando encontrar una emergencia. «Lucía, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Tu monitor cardíaco mostró un pico anormal hace unos minutos y...» Se detuvo abruptamente cuando realmente la miró. Sus ojos se entrecerraron confundidos por lo que veía. «Tu color, tu cara. Se ves indiferente». Lucía me buscó con la mirada, yo asentí silenciosamente, dándole permiso para continuar. Ella reunió coraje y habló. «Doctor, necesito que me examine. Creo que algo cambió en mi cuerpo». El doctor Villarreal se acercó automáticamente, su entrenamiento médico superando su confusión. Palpó su abdomen con manos expertas y vi cómo su expresión pasaba de profesional a perpleja. «Esto no tiene sentido. La inflamación que tenías hace una hora prácticamente ha desaparecido, y tu tono muscular, la rigidez que presentabas». Tomó su estetoscopio y escuchó sus pulmones, luego su corazón. Con cada segundo que pasaba, su confusión se convertía en algo más parecido al shock. «Tus pulmones suenan completamente claros. Esta mañana tenías líquido acumulado. Tu ritmo cardíaco es fuerte y regular. Lucía, ¿qué demonios está pasando aquí? Necesito que me haga estudios nuevos», dijo Lucía con voz firme, más fuerte de lo que había sonado en meses. «Tomografía, resonancia, análisis de sangre, todo ahora mismo». El doctor Villarreal la miró como si hubiera perdido la razón. «Lucía, acabamos de hacer estudios completos hace 3 días.
No hay razón médica para repetirlos tan pronto, y además es medianoche. Los técnicos de radiología no están... Por favor, interrumpió Lucía, y había algo en su voz que hizo que el médico se detuviera. Confía en mí. Solo hágame los estudios. Si estoy equivocada, me disculparé. Pero si tengo razón, necesita verlo con sus propios ojos. Vi la lucha interna en el rostro del doctor Villarreal. Era un hombre de ciencia, de protocolos, de evidencia, pero también era un hombre que había visto demasiado sufrimiento en su carrera, como para ignorar la posibilidad, por remota que fuera, de que algo extraordinario estuviera sucediendo. Finalmente asintió. Está bien. Llamaré al técnico de guardia. Pero Lucía, no quiero que te hagas ilusiones. Los cánceres de páncreas en etapa 4 no retroceden. No funcionan así. Sea lo que sea que estés sintiendo, probablemente es temporal, quizás un efecto de los medicamentos. Durante la siguiente hora, observé mientras llevaban a Lucía en silla de ruedas a través de los pasillos vacíos del hospital nocturno. La acompañé invisiblemente a cada estudio, sosteniéndola espiritualmente mientras las máquinas escaneaban su cuerpo. Pude ver en tiempo real lo que los técnicos verían después. Tejido sano donde antes había tumores masivos, órganos funcionando normalmente que hace horas estaban fallando. Un sistema inmunológico robusto, donde antes había colapso total. El técnico de radiología, un hombre mayor llamado Roberto, que había trabajado en el hospital durante 30 años, revisaba las imágenes con expresión cada vez más confundida. Lo escuché murmurar para sí mismo: «Esto es imposible. Tiene que ser un error en el sistema». Las imágenes se mezclaron con las de otra paciente. Pero cuando verificó 3 veces el nombre en el archivo y comparó las imágenes actuales con las de 3 días atrás, su rostro palideció. Llamó inmediatamente al doctor Villarreal. Regresamos a la habitación de Lucía, donde el médico llegó 20 minutos después con una carpeta llena de resultados y una expresión que nunca había visto en él. Incredulidad absoluta, mezclada con temor reverencial. Se sentó pesadamente en la silla junto a la cama, abrió la carpeta con manos temblorosas y comenzó a revisar imagen tras imagen. «Lucía», comenzó con voz temblorosa, «he sido oncólogo durante 30 años. He tratado a miles de pacientes. He visto remisiones inesperadas, respuestas sorprendentes a tratamientos. Pero esto...» Negó con la cabeza, incapaz de continuar. «¿Qué dicen los resultados?», preguntó Lucía, aunque por la expresión del doctor ya sabía la respuesta. Él tragó saliva con dificultad. «Los tumores pancreáticos que medían 8 centímetros hace 3 días. Ya no están. Las metástasis hepáticas que cubrían el 30% de tu hígado desaparecieron. Tu recuento de células sanguíneas, que estaba críticamente bajo esta mañana, está completamente normal. Tus marcadores tumorales que estaban por las nubes están en niveles normales». Levantó la mirada hacia ella. «Lucía, según estos resultados, no tienes cáncer. No hay ni rastro de enfermedad en tu cuerpo». Vi cómo Lucía comenzaba a temblar, sus manos cubriendo su boca, mientras lágrimas de asombro corrían por sus mejillas. El doctor Villarreal continuó, claramente luchando por encontrar una explicación racional. «No existe precedente médico para esto. Los cánceres de páncreas no desaparecen en horas. Es biológicamente imposible. Los tumores no se encogen así, no sin tratamiento agresivo y ciertamente no a esta velocidad. Yo...» Se frotó la cara con ambas manos. «Voy a tener que llamar a varios colegas. Esto necesita ser documentado, estudiado. La comunidad médica tiene que ver esto». Lucía me miró directamente, pudiendo verme aunque el doctor no podía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una pregunta silenciosa. Asentí, dándole permiso. «Doctor Villarreal», dijo con voz clara y firme, «¿usted cree en milagros?». El médico la miró sorprendido por la pregunta. «Yo soy un hombre de ciencia, Lucía. Creo en lo que puedo medir, probar, explicar. ¿Y puede explicar lo que acaba de ver en esos estudios?», presionó ella. Hubo un largo silencio. Finalmente, el doctor Villarreal negó con la cabeza lentamente. «No, no puedo. Va contra todo lo que sé sobre medicina, biología y física. Hizo una pausa, claramente incómodo con lo que estaba por decir. «Es inexplicable». Lucía sonrió a través de sus lágrimas. «Recibí una visita esta noche, doctor.
Alguien que conocía cosas sobre mí que nadie más sabía. Alguien que puso sus manos sobre mi abdomen y habló sanación a mi cuerpo. Se llevó la mano al corazón. Jesús estuvo aquí y me sanó. Vi cómo el doctor Villarreal procesaba las palabras de Lucía. Su expresión mostraba escepticismo profesional, luchando contra evidencia imposible de negar. Abrió la boca para hablar, probablemente para ofrecer alguna explicación alternativa, pero se detuvo. ¿Qué podía decir ante lo que acababa de presenciar? Finalmente simplemente asintió. Recogió sus archivos y salió de la habitación murmurando algo sobre necesitar consultar con otros especialistas. Cuando la puerta se cerró y quedamos solos nuevamente, me manifesté completamente visible para Lucía otra vez. Ella me miraba con una mezcla de alegría desbordante y algo más, pánico de que fuera a desaparecer. «No te vayas», suplicó inmediatamente, extendiendo sus manos hacia mí. «Por favor, quédate. Quiero que Daniel te conozca. Quiero que Valeria te vea. Quiero que...» Me acerqué y tomé sus manos con ternura. «Lucía, necesito irme pronto. No puedo quedarme físicamente contigo para siempre». «¿Por qué no?» Su voz se quebró con desesperación. «Me sanaste. Me devolviste la vida. ¿Por qué no puedes quedarte y ser parte de ella? Tenemos espacio en casa. Podrías conocer a mi familia. Podrías comer con nosotros. Podríamos...» Limpié una lágrima que rodaba por su mejilla. «Si me quedara físicamente contigo, solo estaría en un lugar a la vez. Solo podría ayudar a una persona, estar en una casa, tocar una vida. Pero cuando me voy, cuando regreso al Padre, puedo estar con millones de personas simultáneamente. Puedo estar con cada persona que me invoca, que me necesita, que clama por ayuda en su momento más oscuro». Lucía negaba con la cabeza, aferrándose a mis manos con fuerza. «Pero yo te necesito aquí. ¿Cómo voy a saber que todo esto fue real? ¿Cómo voy a recordar esta noche cuando las cosas se pongan difíciles de nuevo? ¿Y si empiezo a dudar?». Sonreí con comprensión profunda. «¿Recuerdas cuando te hablé sobre tu padre, sobre perdonarlo? ¿Recuerdas cuando dije que la obediencia viene primero y los sentimientos después? Esto es similar. Ahora mismo, me puedes ver con tus ojos físicos, pero lo que necesitas desarrollar es la capacidad de verme con los ojos de tu fe. Y solo puedes hacer eso cuando ya no estoy físicamente presente». «No entiendo», confesó, su voz pequeña como la de una niña asustada. Me senté nuevamente en el borde de su cama. «Cuando estoy aquí físicamente, es fácil creer. No requiere fe porque la evidencia está frente a ti. Pero cuando me voy, cuando solo tienes el recuerdo de esta noche y el testimonio de tu cuerpo sanado, ahí es cuando tu fe tiene que crecer. Y esa fe, Lucía, esa confianza en lo invisible, es más poderosa que cualquier cosa que puedas ver con tus ojos». Vi cómo procesaba mis palabras, todavía resistiéndose pero comenzando a entender. «Entonces, ¿cómo voy a saber que sigues conmigo? ¿Cómo voy a sentirte?». Miré alrededor de la habitación y mis ojos se posaron en el pequeño collar que colgaba de su cuello, uno que Daniel le había regalado años atrás, con un pequeño dije en forma de corazón. Lo tomé entre mis dedos y lo sostuve por un momento, infundiéndolo con un propósito específico. «Este collar», dije, «será tu recordatorio. Cada vez que lo toques, sentirás un calor suave. No será tu imaginación. Será mi manera de decirte que estoy aquí, que te veo, que no estás sola. Cuando tengas miedo, cuando dudes, cuando necesites saber que todo esto fue real, toca este corazón y yo te responderé». Lucía tocó el dije inmediatamente y dejó escapar un pequeño grito de sorpresa cuando sintió el calor emanar de él. «Lo siento, es real, puedo sentirlo. Pero ese no será el único lugar donde me encontrarás», continué. «Me encontrarás en los abrazos de Daniel, cuando llegue cansado del trabajo, pero aún así te sostenga cerca. Me encontrarás en las risas de Valeria cuando juegue sin preocupaciones. Me encontrarás en la amabilidad de extraños, en puestas de sol que te quitan el aliento, en momentos de paz inexplicable en medio del caos». Me puse de pie y caminé hacia la ventana, sabiendo que el momento de mi partida se acercaba, y tengo una misión específica para ti, Lucía Guadalupe Mendoza Reyes, una tarea que quiero que cumplas fielmente. «Lo que sea», respondió sin vacilar. «Haré lo que me pidas», me volteé para mirarla directamente.
Cada miércoles quiero que vayas a este hospital. Quiero que visites a 3 pacientes que estén pasando por lo que tú pasaste. No les prediques, no les cuentes tu historia a menos que pregunten. Simplemente siéntate con ellos. Escúchalos, tómales la mano. Sé mi presencia física para ellos de la manera que yo fui tu presencia física esta noche. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de propósito, de significado renovado. Y si me preguntan por qué estoy ahí, si quieren saber mi historia, entonces se las cuentas, dije simplemente. Con toda la honestidad y vulnerabilidad que puedas. Les dices sobre el dolor, sobre la desesperación, sobre el momento en que consideraste rendirte. Y luego les dices sobre esta noche, sobre cómo vine cuando menos lo esperabas, sobre cómo el perdón abrió la puerta para tu sanación, sobre cómo la fe no es creer que yo voy a hacer lo que tú quieres, sino confiar en que yo sé lo que necesitas. Lucía asintió con determinación. Sí, dije, lo haré cada miércoles. Lo prometo. Me acerqué a ella una última vez y puse mi mano sobre su cabeza en bendición. Tu vida será larga, Lucía. Verás a Valeria graduarse, casarse, tener sus propios hijos. Envejecerás junto a Daniel. Pero nunca olvides esta noche. Nunca olvides que fuiste elegida no solo para ser sanada, sino para ser un faro de esperanza para otros que caminan en la oscuridad. ¿Cuándo te volveré a ver?, preguntó con voz temblorosa. Sonreí con una ternura que contenía eternidades. Me verás todos los días, si aprendes a mirar correctamente. Y cuando tu tiempo en esta tierra finalmente termine, muchos años desde ahora, estaré esperándote. Seré la primera cara que veas cuando cruces de esta vida a la siguiente. Y en ese momento te abrazaré y te diré, bien hecho, mi fiel servidora, bien hecho. La luz en la habitación comenzó a cambiar, volviéndose más tenue, más dorada. Lucía sintió el cambio y me miró con pánico renovado. No, por favor, todavía no. Solo un minuto más. El tiempo conmigo no se mide en minutos, Lucía, dije mientras mi forma física comenzaba a volverse translúcida. Se mide en eternidad, y la eternidad ya comenzó para ti esta noche. Vive plenamente. Ama profundamente. Y recuerda siempre, donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. Con esas palabras finales, permití que mi presencia física se disolviera como niebla bajo el sol matutino. Lucía extendió sus manos hacia donde yo había estado, tocando solo aire vacío. Pero cuando sus dedos encontraron el dije de su collar y sintieron el calor familiar emanar de él, supo con certeza absoluta que aunque ya no podía verme, yo seguía exactamente donde siempre había estado. Con ella, en ella, alrededor de ella. Observé desde mi lugar invisible cómo pasaban las semanas después de aquella noche. Daniel había llegado al hospital a la mañana siguiente, preparado para otro día de ver a su esposa deteriorarse, y en cambio encontró a una mujer transformada. Lucía le contó todo mientras él la miraba con incredulidad, que lentamente se convertía en asombro al ver los resultados médicos. El doctor Villarreal había documentado meticulosamente cada detalle. Aunque en sus notas oficiales usaba términos como remisión espontánea inexplicable, incapaz de escribir la palabra milagro en un documento médico oficial. 3 semanas después de su sanación, Lucía cumplió su promesa. Era miércoles y llegó al Hospital General de Guadalajara caminando con sus propias piernas, algo que semanas atrás parecía imposible. Llevaba una pequeña bolsa con galletas caseras que había horneado esa mañana. Pude sentir su nerviosismo mientras preguntaba en la estación de enfermeras por pacientes en la unidad oncológica que estuvieran recibiendo quimioterapia ese día. La enfermera de turno, una mujer llamada Patricia, la miró extrañada. ¿Es usted familiar de algún paciente? No, respondió Lucía con voz suave pero firme. Solo quiero sentarme con algunos de ellos, acompañarlos durante su tratamiento, si me lo permiten. Patricia la estudió por un momento, su experiencia de enfermera detectando algo especial en esta mujer. Habitación 312. Hay una señora mayor ahí sola. Su familia no puede visitarla seguido porque viven lejos. Se llama Rosa. Seguía Lucía mientras caminaba por el pasillo que hacía apenas un mes había recorrido en silla de ruedas, muriendo. Tocó suavemente la puerta de la habitación 312 antes de entrar.
Rosa Hernández tenía 68 años, cáncer de mama metastásico y estaba sentada en la silla de quimioterapia con los ojos cerrados, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas. Lucía se acercó despacio. «Rosa, mi nombre es Lucía. ¿Le molestaría si me siento con usted un rato?» Rosa abrió los ojos, sorprendida de tener compañía. «¿La conozco?» «No», admitió Lucía mientras acercaba una silla. «Pero me gustaría conocerla a usted, si me lo permite». Pude ver la confusión en el rostro de Rosa, pero también la gratitud de alguien que había estado demasiado tiempo sola con su dolor. ¿Por qué querría pasar tiempo con una vieja enferma como yo? Lucía tomó su mano con ternura, exactamente como yo había tomado la suya semanas atrás, porque sé lo que se siente estar sentada en esa silla, sintiendo que el veneno que entra por tus venas es tu única esperanza. Porque sé lo que es llorar en silencio cuando nadie está mirando, porque alguien estuvo conmigo cuando más lo necesitaba. Y ahora quiero hacer lo mismo por otros. Durante las siguientes 2 horas, Lucía simplemente estuvo presente. Escuchó mientras Rosa hablaba de sus miedos, de sus hijos que vivían en Monterrey y no podían visitarla seguido, de su esposo que había muerto 5 años atrás y cómo lo extrañaba especialmente ahora. Lucía no ofreció soluciones fáciles ni promesas vacías. Solo escuchó, validó, sostuvo su mano. Al final de la sesión de quimioterapia, Rosa miró a Lucía con ojos húmedos. «No sé quién eres ni por qué viniste, pero necesitaba esto más de lo que sabía. Gracias». Lucía sonrió y apretó su mano una última vez antes de irse. «Estaré aquí el próximo miércoles si gusta que vuelva». Pero entonces algo sucedió que ninguna de las dos esperaba. Una mujer más joven, tal vez de 40 años que había estado recibiendo tratamiento en la silla de al lado, habló. «Perdón por escuchar su conversación. Yo también podría usar algo de compañía el próximo miércoles, si no es mucha molestia». Su nombre era Carmen, madre soltera de 2 adolescentes diagnosticada con linfoma. Lucía se acercó a ella y tomó su mano también. «Vendré por las 2. Lo prometo». Mientras Lucía salía del hospital ese día, vi algo hermoso comenzar a florecer. Era el principio de algo más grande que ella misma, más grande que su historia individual. Era el inicio de una onda que se expandiría más allá de lo que podía imaginar. Pero al llegar al estacionamiento, se encontró con una prueba inesperada. Daniel estaba ahí, esperándola junto a la camioneta con expresión tensa. Lucía sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasó?» «Valeria está bien, respondió Daniel, pero su voz era fría. «Pero necesito hablar contigo. Ayer me encontré con tu hermana Laura en el supermercado. Me preguntó si era verdad que estabas completamente curada. Le dije que sí, que los médicos no pueden explicarlo, pero que ya no tienes cáncer». Lucía esperaba sintiendo la tensión creciente. ¿Y qué dijo? Daniel apretó la mandíbula, se rió. Dijo que probablemente los médicos se equivocaron desde el principio, que quizás nunca tuviste cáncer real, que quizás exageraste tu enfermedad para conseguir dinero de la gente. Vi cómo el dolor atravesaba el rostro de Lucía. Su propia hermana, alguien que la había visto sufrir, ahora cuestionaba la realidad de su experiencia. Sintió la tentación familiar de defenderse agresivamente, de pelear, de demostrar que tenía razón. Pero entonces tocó el dije de su collar y sintió el calor familiar. Me escuchó susurrar a su espíritu: «No necesitas convencer a nadie. La verdad no requiere defensa violenta, solo testimonio paciente». Respiró profundo y habló con calma que sorprendió incluso a Daniel. «Mi hermana tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo sé lo que viví. Tú sabes lo que viste. Los doctores tienen los expedientes. Eso es suficiente. ¿No te molesta que diga esas cosas?», preguntó Daniel todavía tenso. Lucía negó con la cabeza. «Claro que duele, pero hace un mes yo estaba muriendo, Daniel. Hoy caminé por ese hospital con mis propias piernas y sostuve la mano de 2 mujeres que necesitaban saber que no están solas. Mi hermana puede pensar lo que quiera. Yo tengo cosas más importantes que hacer que pelear por mi reputación». Observé desde mi lugar eterno cómo pasaron 14 meses desde aquella noche en el hospital. Lucía había cumplido su promesa fielmente. Cada miércoles sin falta,
Caminaba por los pasillos del Hospital General de Guadalajara, llevando su presencia reconfortante a quienes sufrían. Rosa Hernández había fallecido 6 meses después de conocer a Lucía, pero murió en paz, sosteniendo la mano de Lucía hasta su último aliento. Carmen, la madre soltera con linfoma, entró en remisión completa y ahora acompañaba a Lucía cada miércoles, continuando el ciclo de amor. Pero la multiplicación no se detuvo ahí. Carmen había hablado con una compañera de trabajo llamada Alejandra, quien estaba luchando contra cáncer de ovarios. Alejandra comenzó a unirse a ellas los miércoles. Luego vino Marcos, un hombre de 35 años con leucemia, cuya esposa había escuchado sobre estas mujeres que regalaban su tiempo y compasión. Pronto había un grupo de 7 personas, todas tocadas por enfermedad de alguna manera, todas decididas a convertir su dolor en propósito. Pude ver cómo el doctor Villarreal observaba este fenómeno con fascinación creciente. Un día se acercó a Lucía en el pasillo y le pidió hablar en privado. En su oficina, rodeado de diplomas y certificados médicos, este hombre de ciencia hizo una confesión. Lucía, he estado pensando mucho sobre lo que pasó contigo. He revisado tus expedientes cientos de veces, buscando una explicación racional y no la hay. Simplemente no la hay. Hizo una pausa, claramente incómodo. Crecí católico, pero dejé de practicar en la universidad. La ciencia se convirtió en mi religión. Pero después de verte, después de ver lo que haces cada miércoles, después de presenciar cómo otros pacientes cambian cuando estás cerca de ellos, estoy empezando a pensar que quizás hay cosas que la ciencia no puede explicar. Lucía sonrió con comprensión. Doctor, no necesita elegir entre ciencia y fe. Ambas vienen de la misma fuente. El que me sanó es el mismo que diseñó las leyes de la biología que usted estudió. Él trabaja a través de la medicina y más allá de ella. Villarreal asintió lentamente. ¿Crees que podría venir algún miércoles? No para participar necesariamente, solo para observar. Sería bienvenido, respondió Lucía. Y sabía que esto también era parte del plan mayor que yo había comenzado aquella noche. En su hogar, la vida había florecido de maneras hermosas. Valeria, ahora de casi 9 años, había dejado de tener pesadillas sobre perder a su madre. Daniel había dejado su segundo trabajo porque ya no necesitaban dinero extra para tratamientos médicos. Los miércoles por la noche se habían convertido en tradición familiar. Lucía llegaba a casa del hospital y durante la cena contaba historias de las personas que había conocido ese día, enseñando a Valeria sobre compasión, servicio y amor incondicional. Una noche, mientras cenaban tacos que Daniel había preparado, Valeria hizo una pregunta que conmovió profundamente a sus padres. Mami, cuando sea grande, yo también puedo ir contigo los miércoles al hospital. Quiero ayudar a la gente triste como tú lo haces. Lucía miró a su hija con lágrimas en los ojos y supo que el milagro que yo había comenzado no era solo su sanación física. Era la transformación de toda una familia, de toda una red de personas, de generaciones que aprenderían que el amor genuino siempre se multiplica. Me alegré profundamente al ver cómo mi visita de una noche se había convertido en un movimiento de amor que tocaba docenas de vidas y que seguiría creciendo mucho después de que Lucía dejara esta tierra. Porque así funciona mi reino. Una semilla plantada en terreno fértil produce fruto que a su vez produce más semillas, extendiéndose en círculos cada vez más amplios hasta que todo un campo florece. Y ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido como Lucía? ¿Has llegado al punto donde el dolor es tan intenso que consideras rendirte? ¿Has gritado al cielo pidiendo una señal? ¿Cualquier señal de que no estás solo en este universo inmenso? Déjame decirte algo que necesitas escuchar ahora mismo. Yo te veo. Siempre te he visto. Cada lágrima que has derramado en silencio. Cada batalla que peleas, donde nadie más puede ver. Cada momento en que aprietas los dientes y sigues adelante aunque quisieras desmoronarte. Yo he estado ahí, sosteniéndote de maneras que no puedes ver todavía. Quizás tu milagro no sea una sanación física como la de Lucía. Quizás sea paz en medio del caos. Quizás sea fuerza para perdonar lo imperdonable. Quizás sea claridad para ver propósito donde solo veías dolor. Pero te prometo esto,
Si me dejas entrar, si abres aunque sea una pequeña grieta en las paredes que has construido alrededor de tu corazón, yo entraré y transformaré tu historia de una tragedia en un testimonio que tocará vidas que ni siquiera conoces todavía. Si esta historia tocó tu corazón, comparte conmigo tu lucha en los comentarios. Tu historia importa, tu dolor importa, y quiero que sepas que no estás solo. Suscríbete para más historias que tocan el alma y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca está solo, que siempre hay esperanza, que el amor puede transformar cualquier situación por imposible que parezca. Recuerda esto y grábalo en tu corazón. Donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. En cada acto de bondad, en cada gesto de compasión, en cada momento que eliges amar en lugar de odiar, en cada miércoles que alguien decide convertir su dolor en propósito, ahí me encontrarás, siempre, para siempre. Nos vemos en la próxima historia.